bendiga. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración antes de. Vamos a pedirle al Señor que su palabra se haga una realidad en nosotros, porque eso es lo que debe de ser la palabra del Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Sabemos, Señor, que tú ya estabas aquí, Señor, desde mucho antes que nosotros llegáramos, Señor, incluso desde mucho antes que dispusiéramos nuestro corazón para venir, Señor, delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo y se quede grabada, Señor, en cada corazón. Que la palabra, Señor, nos enseñe y produzca, Señor, el fruto que tú deseas de cada uno de nosotros, Padre, y que seamos, Señor, buena tierra para que esa semilla, Señor, fructifique en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que sea tu voluntad, Señor, y sea tu presencia en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y bueno, en esta tarde me dan la bendición y el privilegio de estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y vamos a hablar de una promesa vigente. ¿Cuántos saben qué es una promesa? ¿O qué entienden por promesa? Díganme, ¿qué experiencia tienen con las promesas? Porque normalmente, ¿qué pensamos? Las promesas son para cumplirse. ¿Y si no se cumplen? ¿Qué pasa cuando no se cumplen las promesas? Cuando nos prometen y lo que nos prometieron se les olvidó, se les atravesó el tren o algo pasó, pero el chiste es que a nosotros no nos cumplieron. Pero cuando hablamos de una promesa de parte de Dios, la historia cambia, el panorama automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es la declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse. Ahí sí nada de que me lo prometió y no me cumplió, no. En sí esa promesa tiene el poder para cumplirse. Esa es la diferencia de las promesas de Dios. Que cuando Dios nos promete algo, se va a cumplir. Claro, el Señor a veces nos pone ciertas condiciones. Pero si se cumplen las condiciones, la promesa del Señor se va a cumplir al pie de la letra. Así que vamos a hablar de eso, de una promesa. En la Biblia, más que promesa, la palabra nos habla de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho pactos con los hombres desde Adán. Desde Adán el Señor hace pactos con el hombre y nosotros no somos la excepción. El Señor también quiere hacer pactos y promesas con nosotros y a nosotros. Así que vamos a hablar de una promesa que Dios le dio a su pueblo en un monte. ¿Cuántos han oído del monte Sinaí? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, hablemos del monte Sinaí. Ese monte muy famoso, últimamente muy conocido por los que entraron a escuela de predicadores. ¿Verdad que sí? Entonces, este monte, ¿qué pasó en este monte? Si nosotros empezamos a estudiar, hay muchos acontecimientos que nosotros vamos a descubrir que pasaron en ese monte. Por ejemplo, Moisés cuando recibe el llamado. La Biblia dice que fue en el monte ¿qué? ¿Están seguros? Quiero saber si están seguros de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no dice monte Sinaí, dice que en el monte Oreb. Pero una vez que nosotros estudiamos, nos vamos a dar cuenta que el monte Sinaí es exactamente el mismo que el monte Oreb. Así que si ustedes se encuentran en la Biblia que dice del monte Oreb o monte Sinaí, es el mismo. Entonces, así sí podemos entonces encontrar y descubrir todo lo que pasó alrededor de ese monte, en ese monte y todo lo que transcurría dentro de ese territorio. Entonces, a Moisés, ahí el Señor le habla. En Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6 es donde viene el llamamiento de Moisés. Está Moisés cuidando ¿qué?
¿Y de quién eran las ovejas? Del suegro, ¿no? Estaba trabajando para el suegro. Bueno, ahí estaba cuidando las ovejas. Cuando de repente ve una zarza que se estaba quemando, pero ¿qué pasaba? Que no se consumía. Así que como cualquier mexicano curioso, a ver qué pasa, ¿no? Porque así somos todos, somos bien curiosos. Pasa algo, vemos una bolita y automáticamente, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿De qué se trata? ¿Qué traen ahí? Pues así Moisés también era curioso. Así que fue a ver y resulta que esta zarza no se quemaba. El Señor le habla a través de esa zarza y le dice, a ver, soy yo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ahí en ese lugar es donde Moisés recibe su llamamiento. ¿Qué otro acontecimiento pasa en este monte? En ese mismo monte, mismo Moisés recibe los 10 mandamientos. Cuando sube y está con el Señor y el Señor le da los mandamientos. Y de castigo no solo eso, después los tuvo que hacer él. Y tuvo que volver a subir. Es ese mismo monte. ¿Qué otro acontecimiento ocurrió en este lugar? ¿Ustedes han escuchado del profeta Elías? ¿Y han oído que se escondía en una cueva? Pues esa cueva, ¿dónde creen que estaba? En ese mismo monte. Ahí se fue a esconder el profeta Elías cuando lo querían matar, cuando lo andaban persiguiendo y lo querían matar. Pero ahí es donde también este profeta recibe fuerzas, recibe confort, recibe la respuesta de parte del Señor. ¿Qué otra cosa pasa en este monte? ¿Se acuerdan ustedes que después de que el pueblo de Israel salió de Egipto tenían mucha sed y no había agua? Pues resulta que en ese monte había una peña. Y el Señor le dice a Moisés que ¿qué haga? Que la golpee, ¿para qué? Para que salga agua. Y también ahí este pueblo fue saciado con esa agua que salió de esa peña que estaba en el monte Sinaí o en el monte Oreb. Pero vayamos al acontecimiento más importante en esta tarde, no me refiero a la Biblia, pero sí en esta tarde y en lo que nosotros nos vamos a basar. El pueblo de Israel estaba acampando después de esa salida, después de todos estos acontecimientos, y resulta que el Señor se les revela y le habla a Moisés y le dice, a ver, voy a hacer un pacto con todo mi pueblo. Por eso hablamos de una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Una promesa que nos alcanza a nosotros. Así que vayamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, para que lo encuentren rápido, capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Éxodo 19, versículo 1 al 6. Y dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron ¿a dónde? Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó ¿desde dónde? Desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente. Estas son las palabras que dirás a los hijos de, y estas son las palabras que diremos a los hijos de Tacuba. ¿Sí somos hijos de aquí o no?
Amén, y tenemos que decirlo y confesarlo y creerlo. Esas mismas palabras y esa misma promesa que el Señor le hace al pueblo de Israel es para nosotros. El Señor les dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros van a ser especial tesoro. Van a ser un reino de sacerdotes y gente. Y yo les pregunto, ¿quieren incluirse en esta promesa? Porque las promesas son para quien las cree. Si yo lo creo, yo puedo decir amén, yo estoy incluida en esta promesa. Y la promesa es vigente y aplica perfectamente bien para mi vida. Pero depende de cada uno de nosotros. La palabra del Señor ya nos la dio. Tú decides aceptar la promesa y vivir en la promesa, o decirle al Señor: no, era para el pueblo escogido. Es una decisión. La promesa del Señor para cada creyente sigue vigente. Dios nos promete que somos tesoro para Él, que somos sacerdotes y gente santa. Solo hay dos condiciones. Empecemos por las dos condiciones. ¿Qué dice primero? Si dieres, ¿qué? Oído a mi voz. A veces nos hablan y dice uno: bueno, Dios te habla y tú no oyes. Porque yo no sé si les ha pasado que de repente le hablan a alguien y la persona nunca volteó. ¡Hey, tú! Pues quién sabe a quién le hablaban, ¿no? Porque la persona ni se enteró que era para ella. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Porque el Señor te va a hablar, pero si tú no abres bien los oídos y le dices: a ver si es a mí, ¿estás seguro, Señor? ¿Estamos en sintonía? ¿Claro? ¿Te escucho? Lo primero es eso, tenemos que dar oído a su voz, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos está hablando en esta noche. Lo primero que el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros, y si todavía hay alguno que no se preocupe, ahorita lo llevamos a ese punto. Pero lo primero es que Dios te va a hablar al arrepentimiento. Para que tú puedas tener esta promesa, pues primero tienes que ser parte del pueblo de Dios, y para ello necesitamos estar atentos a su voz, para que cuando el Señor nos diga: arrepiéntete, tú le digas: sí, Señor, yo quiero ser parte de este pueblo, quiero ser parte de esta promesa. Eso es estar atento al oído del Señor. La segunda cosa, guardar es mi pacto. Porque qué bonito, ¿verdad? Cuando el Señor nos perdona, nos limpia, nos santifica, y bueno, siente uno que vuela y que es otro y la maravilla andando. Pero de repente se les olvida orar y pasa una semana y pasan 2 semanas y luego ya no lees la Biblia y luego ya se te olvidó ir a la iglesia. Entonces, ¿cuál guardar mi mandamiento? Entonces, no nada más es decirle: sí, Señor, hoy, y toda la semana, ahí el otro domingo me vuelvo a arrepentir. Porque hay algunos así que se arrepienten cada 8 días. Es más, ya los ve uno pasar a entregarse a Cristo y dice uno: pues que no es el mismo de hace un mes, y pasó hace 8 días, y pasó hace 15 días, y pasó hace... Entonces, no, el Señor ya nos habló. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo con una vez, es suficiente. Pero tienes que guardar su pacto. El Nuevo Testamento nos revela a nosotros la gracia de Dios. Nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificio como antes para ser perdonados. Ahora su gracia nos da ese acceso directo donde tú puedes llegar con el Señor y decirle: Señor, perdóname porque te fallé, límpiame, lávame, santifícame, y el Señor te va a escuchar, porque esa es la gracia de Dios. Que Él te va a escuchar, Él te va a responder y Él lo va a hacer. Pero tengamos cuidado, porque a veces creemos que la gracia nos da la libertad para hacer lo que queramos. O que porque vivimos bajo la gracia ya tenemos la licencia para hacer lo que yo quiera. Para portarme como yo quiera. Para decir lo que yo quiera. Para hacer como a mí se me pegue mi regalada.
Y no es cierto, eso no es la gracia, eso no es vivir en la gracia. Vivir en la gracia es alejarse de lo que no le agrada a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Estar en comunión con Él, eso es guardar su pacto. Es un llamado a andar como Él lo merece, como es digno, dice su palabra, de aquel que nos llamó a su gracia. Él ya nos llamó a su gracia, a nosotros nos corresponde comportarnos a la altura de ese llamado, a la altura de esa gracia. Si cumplimos con estos dos requisitos, entonces sí, podemos decir, bueno, yo ya estoy del otro lado, puedo apelar a la promesa del Señor. Puedo decirle, Señor, tu promesa es esta y yo la quiero que se haga, pero efectiva en mi vida. Yo quiero que se haga real en mi vida. La primera parte dice que seremos especial tesoro. Viene del original hebreo, que también se traduce esta palabra como una posesión única o como una riqueza exclusiva. Eso somos nosotros para el Señor. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado o se han puesto a pensar en cuán diversos y cuán grandes y cuán hermosos serán los tesoros del cielo? ¿Alguien alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Porque ahí hay tesoros, ¿verdad que sí? Bueno, tan sencillo como pensar en las calles de oro, en el mar de cristal. ¿Qué no habrá en el cielo? Pues el Señor nos dice que somos aún más importantes. Somos todavía más especiales. Por eso te habla de especial tesoro. Y al Señor no le interesa, porque algunos dirían, no, bueno, es que hay categorías. No, aquí no. Al Señor no le interesa si vienes de la realeza, si naciste en cuna de oro, si eres de sangre azul o si eres de donde seas. A Él eso le da igual. Para Él sencillamente somos especial tesoro. Porque aparte de que el Señor es nuestro creador, también es nuestro redentor. Así que por donde le quieras buscar, de que le perteneces, le perteneces. Ya sea porque Él te creó o porque Él te compró. Pero somos de Dios. Cada uno de nosotros somos ese especial tesoro. Jeremías 1:5 dice que desde antes de que nos formásemos en el vientre, Él ya nos conocía. Antes de que tú y yo supiéramos a dónde íbamos a nacer y qué íbamos a hacer y lo que íbamos a hacer, Él ya nos conocía. Así de especiales somos. Y vayamos un poquito más allá. Ahora yo me puse a investigar. Y bueno, la ciencia asegura que de la unión sexual de un hombre y una mujer, solamente, bueno, en la mayoría de los casos, solamente un espermatozoide llega a fecundar el óvulo. Pero estamos hablando de uno entre aproximadamente 150 a 300 millones de espermatozoides. Uno de 300 millones es el que llega a fecundar. Pues tú y yo somos el resultado de esa carrera. Nosotros somos ese uno entre 300 millones. Así que tú dime, ¿eres especial o no eres especial? El Señor tenía 300 millones para escoger. 300 millones posibilidades para decir este me gusta, este no me gusta, ¿cierto o no? Pero al Señor le plació escogerte a ti. Dijo, este es el que me gusta y este es el que va a llegar. Y este es el que va a nacer. Así de especiales somos para el Señor. No somos producto ni de la casualidad, ni de la... No, ni siquiera de la voluntad de los papás. Somos producto de la selección de Dios. Porque Él así de impresionante fue. A lo mejor algunos dirían, bueno, pues pegó el chicle. No, o sea, ponte a pensar, eres uno de 300 millones. Y te escogió a ti.
Pudo haber escogido a los otros, pero al Señor le plació escogerte a ti, entre tantas posibilidades. Dime si no somos su especial tesoro. Si el Señor no se ha placido en escogernos. Así somos de importantes para el Señor. Segunda cosa es que somos reino de sacerdotes. Sacerdotes en la palabra hebrea cohen significa uno que oficia o ministro o mediador. Es la persona que ministra a Dios, que sirve a Dios y a su iglesia, que intercede por el pueblo ante su Dios y es el que busca llegar al trono de Dios. Eso es un sacerdote. Si estudiamos nosotros los sacerdotes levíticos, nos vamos a dar cuenta que ellos servían en el templo. Esa era su chamba. A eso se dedicaban. Ellos no podían hacer ninguna otra cosa. Ellos estaban exclusivamente para servir en el templo. Ellos eran los que ofrecían sacrificio por el pueblo. Ahí nada de que yo solito voy y entrego mi corderito y no. Los sacerdotes eran los que tenían que ofrecer el sacrificio. Los demás tenían que ir a buscar al sacerdote para que el sacerdote les hiciera el favor. Ahora no. Esos sacerdotes se dedicaban a eso exclusivamente. Eran sacerdotes calificados para ello. No había más que ellos. Gracias a Jesús, que vino y que es nuestro sumo sacerdote, es que nosotros podemos tener ese acceso directo al trono, directo al Padre. Así que este Jesucristo, que es perfectamente calificado, perfectamente aprobado, sin mancha alguna, es el que abre ese camino para que nosotros podamos ser sacerdotes. Porque un sacerdote no es el pastor como algunos creen. De repente dicen, es que el sacerdote, no, eso es trabajo del pastor. No, el sacerdote es aquel que busca a Dios, que ministra a Dios, que ayuda a su pueblo. Así que cada uno de nosotros debemos de ser sacerdotes. Debemos buscar ser sacerdotes. Nosotros como sacerdotes, y al tener ese acceso directo, primero tenemos que entender cuáles son nuestras obligaciones. Y realmente el Señor no nos pide cosa complicada. Una de las cosas que nos pide como sacerdotes es que seamos adoradores. Un sacerdote que no adora no puede ministrar. Eso es ministrar a Dios. La adoración es la que ministra a Dios. Y hay un plus en todo esto, porque cuando tú ministras a Dios, el Señor es tan bueno que dice, órale, va, te lo regreso. Tú ya me adoraste, pues yo también te voy a ministrar, yo también te voy a ayudar, yo también voy a compartir de lo que yo tengo. Así de bueno es el Señor. Así que, ¿qué es ser adorador? Porque algunos piensan, y ahí sí erróneamente, que el adorador es aquel que canta y que es su única chamba. Y no es cierto. El adorador es el que lo hace de corazón. Aunque cantes como cantes, no importa. El Señor sencillamente quiere que le adores. Que sin importar las circunstancias, sin importar lo que te rodea, sin importar si el que está al frente te cae bien o no te cae bien, tú adores. Eso es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros. Que tú le digas, Señor, tengo 20,000 problemas, pero los voy a hacer a un lado y yo te voy a adorar. Porque yo sé que si te adoro, mis problemas se van a ir. Algunos diríamos, pues hasta convenencieros, pues si quieres. O sea, ahí es donde sí deberíamos de ser convenencieros. Porque si el adorar a Dios te va a ayudar a que tus problemas se vayan, pues adóralo. Te conviene.
pero hay que ser verdaderos adoradores. Una persona que adora en lo público debe saber hacerlo también en lo secreto. Porque aquí en la iglesia es bien fácil. Como está la presencia del Señor y como está el ambiente muy bonito, es bien fácil adorar. Pero ¿qué tal cuando estás en tu casa solito? Cuando dices, no me pueden poner aunque sea el disco para que me inspire. Hay que ser adoradores tanto en lo público como en lo privado. Ahí donde nadie te ve, donde estás tú y Dios y nadie más. Donde entiendes perfectamente bien que aunque Dios ya te hizo libre, te has vuelto esclavo por amor. Sencillamente por amor, no por otra cosa, sino porque el Señor te ha amado primero. Y un adorador va a buscar siempre darle la gloria a Dios. No es para que vean, ay, qué bonito cantan, no. Es para que digas, el Señor me escucha y el Señor me atiende. Porque eso es lo que hace. Cuando tú lo adoras, Él te va a escuchar y te va a atender y te va a dar y te va a suplir y va a quitar todos los problemas. Eso es lo que hace un adorador. Y como sacerdotes debemos de aprender a adorar a Dios. ¿Qué más? El sacerdote es aquel que intercede, se convierte en un intercesor. Si yo les pregunto de aquí, ¿cuántos toman un tiempo en la semana para interceder? Levanten la mano. Y quiero, volteen a ver las manos. ¿Por qué? Porque la mayoría oramos, pero tomar un tiempo para interceder es otra historia. Y el sacerdote debe buscar interceder, porque nos volvemos el yo-yo. Yo y yo y yo y yo y nada más yo. Y el Señor cada que nos acercamos a orar a decir, ¿otra vez tú? Porque así somos, Señor, o nos volvemos, ahí sí, bien ovejas, ¿eh? Señor, dame, bendíceme, lléname, y me. Pero un intercesor es aquel que aunque tenga yo la necesidad, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, voy a pedir por la necesidad de mi vecino, de mi compañero, de mi amigo, de mi hermano. Eso es ser un intercesor. Es la persona que tiene el deseo de orar. Y no solo por mis problemas, sino por los problemas que tenga el otro. Y vayamos más allá. Si nosotros estudiamos la Biblia, el Señor nos encarga orar por una infinidad de cosas que no acabamos. Si realmente nos pusiéramos a decir, a ver, Señor, ¿por qué quieres que ore? No acabas. No acabas de orar por todo lo que el Señor te dice, y ora por esto, y ora por aquello, y ora por mis hijos, y ora por mi pueblo, y ora por... No acabas. Pero el Señor es tan bueno que todavía te dice, bueno, tú escoges por qué pedir y yo te escucho, yo te atiendo. Y aquí va una pregunta de esas incómodas. Porque seamos honestos, ¿cuántos de aquí tienen Facebook? Alcen la mano. Sean honestos, no se hagan, a ver, alcen. Si, es más, si el Centro de Fe tiene como 10,000 amigos, no se hagan, a ver. Entonces, vean cuántas manos, que el Facebook o que el Twitter o que no sé qué tanta cosa hay ahora. ¿Cuánto tiempo le invierten al Facebook? Digo, porque es más, hay algunos que nada más oyen que vibra el celular y a ver, lo que sea, pero hay que estar enterado de todo, ¿no? Es más, bueno, ¿saben ustedes que al Facebook se dice que es el chismógrafo mundial? Porque sí, entra uno y se entera hasta de lo que no quería enterarse uno. Que si tengo sueño, que si ya me cansé, que si me estoy bañando, que si uno dice, bueno, ¿y eso para qué lo ponen?
Porque el día que no ponen que se están bañando, entonces uno puede decir, ay, qué cochino y no se bañó. Pero ¿cuánto tiempo realmente inviertes en las redes sociales? Pues lo mismo debería ser con el Señor. Porque eso sí, ¿verdad? Entramos al Facebook y ahí sí ponen estatus disponible. Ah, pero te habla el Señor y le pones estatus ocupado. No, Señor, tengo mucho sueño, mañana. No, tengo mucho trabajo, Señor, al rato. O te acabas de despertar, Señor, ya se me hizo tarde, guárdame, cuídame, bye. ¿Cuánto tiempo le inviertes al Señor? ¿Cuánto tiempo le inviertes a la oración, a la intercesión? Si así como estamos de disponibles para Facebook, estuviéramos disponibles para el Señor, nuestra vida sería otra. De repente le decimos, Señor, es que yo siento que voy a pasos muy pequeños y yo quisiera ir más rápido porque yo quiero que me lleves y me uses. Y le dices, y el Señor te va a decir, bueno, tú quieres que yo te use, tú quieres que yo te llene, tú quieres que yo te lleve, ¿y tú por qué no oras? Si queremos que el Señor nos lleve, tienes que convertirte en un intercesor, en alguien que ora, en alguien que intercede, porque no nada más es, Señor, por favor, no. Es que le chilles, es que le supliques, es que le ruegues lo que le tengas que rogar. Y un sacerdote del Señor, eso tiene que hacer, estar en intercesión. Aparte, el sacerdote tiene que servir a Dios y al pueblo. Porque qué fácil decir, no, Señor, sí, contigo todo lo que quieras. Pero que el pastor no me pida nada, ¿por qué? Señor, tú y yo nos arreglamos, pero en la iglesia no, Señor, ¿cómo? Un sacerdote tiene que presentar un servicio genuino y por amor. Porque también hay aquellos, ¿no?, que vienen y dicen, yo quiero servir en la iglesia. No, qué bueno, mira, puedes hacer esto, pero ¿cuánto me van a dar de ofrenda? Pues entonces, ¿cuál servicio? Si te van a dar una ofrenda, ya no es un servicio. Ya se va a convertir en un trabajo. Pero cuando queremos servir al Señor, tú le dices, Señor, yo lo voy a hacer, aunque no me den ni las gracias. Porque es en el peor de los casos. Cuando tú haces y sirves y la gente, ¿quién haría estas hojitas? Pues quién sabe, pero tú agárrala. A veces el servicio es así, que la demás gente no se va a dar cuenta de todo lo que hiciste. Pero con que se dé cuenta el Señor, es más que suficiente. Ese es el servicio genuino, el que no anda buscando, ay, que me vean, que vean que yo estoy trabajando, que vean que yo soy el que estoy haciendo, que vean es que yo sí recojo la ofrenda porque es un servicio al Señor. ¿Sirve donde no te vean? Algunos dicen, un área de servicio en la iglesia que no es muy amada y que mucha gente le da 3 vueltas antes de llegar, es el comedor. Porque han de saber ustedes que en el comedor a las personas que trabajan en el comedor no se les da ni las gracias, porque luego van y consumen y ni las gracias les dan. Sencillamente lo hacen por servir. Y hay hermanos que de verdad, ahí sí mis respetos, porque se pasan lavando trastes todo el día. Desde que llegan hasta que se van, todo el día están lavando. Que los platos, que los vasos, que las ollas, que los cubiertos, que los... ¿Por qué? Por servicio. Porque ellos saben finalmente que Dios te va a recompensar. Y que la bendición espiritual es mucho más grande que lo que pudieras recibir económicamente.
que de repente ese hermanito, que era el que lavaba los trastes, lo ponen en el púlpito y uno dice, ay, ¿cómo llegó? Por eso, por tener un corazón de servicio. Que no importa si tengo que empezar desde abajo. Lo importante es que yo tengo que servir. Aparte que Efesios 2:10, en la Nueva Versión Internacional, que es la que les voy a leer, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que somos hechos para hacer buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Para servir. Pero el Señor te hizo para que las pongas en práctica. No para que lo digas o que digas, no, yo quiero servir, pero a la hora de decirte, a ver, ven, te vas a servir, es que hoy no puedo. El Señor nos ha creado para toda buena obra, pero también para que lo hagas, no nada más para que lo digas. Eso es el servicio al Señor. Y tercero, el Señor quiere que seamos gente santa. Y algunos se espantan cuando oyen esto. Porque generalmente cuando nos dicen a nosotros es que tenemos que buscar la santidad o tenemos que ser santos, pensamos que la santidad es la perfección y estamos equivocados. Ser santo no es ser perfecto. El término santo del hebreo, kadosh, significa sagrado, alguien consagrado, alguien dedicado o puro. Y si buscamos la palabra griega es agios, que significa consagrada a Dios. Así que ser santo es tan sencillo como consagrarte a Dios. Es la persona o la gente que ha sido llamada a vivir en pureza, en integridad, en rectitud. Es cuando tú te apartas de aquello que desagrada a Dios. Cuando tú dices, no voy a consentir con lo que me contamina. Eso es ser santo. Así que no es tan complicado. Y cada uno de nosotros, porque la Biblia lo dice, somos santos. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos santos. Claro que no andamos presumiendo, ¿verdad? Que soy santo fulano y santo Tomás y santo Felipe y santo... No. Pero somos gente santa. ¿Por qué? Porque el Señor ya te santificó, porque el Señor ya lo hizo por ti. El Señor ya te limpió, ya te purificó. Ahora lo único que tienes que hacer es apartarte de lo que desagrada a Dios y buscar hacer su voluntad. Es lo único que tenemos que hacer. Si tú buscas hacer lo que Dios quiere, entonces ya eres santo, no necesitas más. No hay que darle 3 vueltas para decir, ¿qué será ser santo? Ser santo es eso, apartarte de lo que a Dios le ofende. Y algo con lo que muchos batallamos. La Biblia dice en Malaquías que el Señor escuchaba las pláticas del pueblo y le agradaba lo que escuchaba. ¿Qué pasa en este día donde el Señor de repente oye conversaciones no tan agradables? Cosas tan sencillas para nosotros, pero que pueden afectar tu santidad. Que de repente estás hablando de fulanito y perenganito y no, fíjate, y me vio feo y me hizo y aquello y lo otro, y el Señor te está escuchando. ¿Tú crees que le agrade esa conversación? Claro que no. El Señor te va a decir, oye, estás hablando de tu hermano, de tu mismo cuerpo. Estás lastimando a tu cuerpo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Sencillamente habla lo que le agrade a Dios. Si no le agrada, pues no lo digas. Por ahí se dice que si algo no te edifica, entonces no lo veas, no lo oigas
y no lo platiques. ¿Para qué platicar algo que no va a edificar? ¿Para qué ver algo que no te va a edificar? Entonces, si tú ves algo que no te edifica, pues no lo veas. Ahí sí hazte de ojos que no ven y oídos que no oyen. Eso es vivir en santidad. Tan sencillo como que con permiso yo me voy. Porque si tú consientes que alguien esté hablando mal de otra persona y hasta vas y le echas de tu cosecha, va a decir el Señor, pues ¿cuáles santos? Pero si yo me aparto, el Señor va a decir, de esos quiero. Yo no quiero que seas perfecto, sencillamente quiero que evites lo que te contamina, que te alejes de lo que no es agradable para el Señor. Eso es ser consagrado, eso es vivir en santidad. El vivir separados del estilo de vida que nos rodea. El Señor al pueblo de Israel era lo que quería hacer. El Señor claramente les dijo, mira, yo te prometo, pero tú no puedes contaminarte con el anatema de la nación vecina, ¿cierto o no es cierto? Era lo que pedía el Señor, nada más no te contamines con lo que hacen tus vecinos. Y es lo mismo que nos pide a nosotros. El Señor que nos pide que no te contamines con lo que hay allá afuera. Que no seas una persona que aquí te portas bien y que allá te conviertes en otra persona. El Señor es lo único que nos pide, que no nos contaminemos del estilo de vida de las naciones que nos rodean, de la gente que nos rodean, porque finalmente no es algo que puedas evitar. En la escuela, en el trabajo, en la calle, en todos lados vas a estar rodeado de gente que no está consagrada al Señor. Pero lo único que te pide el Señor no te está diciendo no les hables. Te está diciendo ten cuidado, que no te ganen ellos a ti, gánatelos tú. Porque por eso dice la Biblia, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor pide de una nación santa, de una gente santa. Cada hijo de Dios debe alcanzar la santificación primero por la fe. Si tú no lo crees, pues ¿cómo le vas a hacer? Porque si tú no le crees a Dios, entonces estamos perdidos. Y la fe viene por el oír, la fe viene por la palabra. Entonces, si tú estás empapado de la palabra, si tú estás comiendo todos los días, no te preocupes, la santificación viene a ti, ni siquiera la tienes que buscar. Ni siquiera es algo que te vaya a costar. Cuando tú lees la palabra todos los días, cuando tú oras, la santificación se va dando. También tenemos que entender que es parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, hay cosas que como seres humanos no podemos. O sea, de repente hay un punto donde decimos, Señor, es que por más que yo me esfuerzo y por más que yo le echo ganas y por más que yo quiero, no puedo. Es ahí en esos puntos donde tú le tienes que decir al Espíritu Santo, como yo no puedo, pero tú sí puedes, tú me tienes que ayudar. Y es donde tenemos que dejar que esa obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en nosotros se haga una realidad. Donde tú dices, bueno, con esto puedo lidiar, aquí sí, yo sé que si digo que no, más que suficiente. Porque es así de sencillo. El mundo viene y te ofrece. Si le dices que no, se acabó. Pero si lo piensas, si lo evalúas, si no analizas, si dices, lo voy a considerar, entonces sí estamos en problemas. Pero cuando tú eres firme y le dices no, hasta ahí llegó. Y entonces si la santificación empieza a ser cada vez más grande en nuestra vida. Cada vez nos damos cuenta, algunos lo van a decir, es que no era ni la mitad. O sea, no soy ni la mitad de lo que era.
porque es el cambio que produce Dios y produce la santificación. Así que en conclusión, tenemos que entender que Dios no cambia. Si el Señor ha prometido que somos especial tesoro, que somos escogidos de entre millones, que nos ha llamado y que nos tiene en este lugar, es porque así es. Y no porque lo diga el que está aquí enfrente, sino porque su palabra lo dice y porque tú y yo lo tenemos que creer. Su palabra es la que nos dice, mira, tú eres parte de ese especial tesoro. Tú eres parte de ese pueblo que tiene que ser santo. Tú eres parte de ese pueblo que tiene que convertirse en un sacerdote que me busque. Ahora, si estamos batallando con algunas situaciones o con algunos aspectos, ¿qué tienes que hacer? Primero, no desanimarte, porque algunos creen que no, es que yo no puedo apelar a esa promesa porque no estoy tan bien. Y en el peor de los casos, hay algunos que dicen, es que para mí no aplica esa promesa. Y uno dice, ¿por qué? Porque yo no valgo lo que ustedes dicen. Porque sientes que no vales nada, porque sientes que no eres nadie, porque sientes, cuando Dios nos dice que eres especial tesoro. De ti depende creerlo. De ti depende dejar que Dios transforme nuestras vidas, alcancemos esta promesa y nos convirtamos en instrumentos para mostrar su gloria. Porque ese es el reto para cada uno de nosotros. Yo te voy a pedir que cierres los ojos así como estás. Y primero, si hay alguien aquí que quiere ser parte de ese tesoro, que quiere ser parte de esta promesa, pero todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, te voy a invitar a que alces tu mano y le digas al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese tesoro. Si hay alguien aquí que todavía no entrega su vida al Señor y que dice, yo quiero eso, yo quiero sentirme importante, yo quiero sentirme parte de ese tesoro, yo quiero sentir ese amor de Dios, alza la mano. Si no hay nadie, tú que estás ahí en tu lugar con los ojos cerrados, esta misma palabra, esta misma promesa, el Señor la vuelve a reiterar en Malaquías 3:17, donde dice que serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe. Jesús no dice solamente que somos de Él, sino que seremos para Él. Él nos ha comprado, Él nos ha buscado, Él es el que nos da esa guianza para ser como Él. Y hoy tú tienes que tener la seguridad de que es así. Esa seguridad de que Dios está contigo. Vamos a esperar tantito, hay una mano levantada y gloria a Dios por esa mano. Porque finalmente nunca es tarde para el Señor. Ven, los que están con la mano levantada, vengan aquí al frente, por favor. Porque esta palabra es así. Tú tienes que creerle al Señor, tienes que estar convencida sin pena, no pasa nada. El Señor es el que está aquí y los quiere porque para Él somos importantes, para Él somos valiosos. Así es que antes de continuar con la oración final, vamos a orar por ella y vamos a pedirle al Señor que la tome como lo que es, como ese especial tesoro para el Señor. Extiende tu mano hacia acá y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta vida, porque sabemos, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, que con un pecador que se arrepienta hay fiesta, Señor, en el cielo. Y sabemos, Señor, que por esta alma hay fiesta en el cielo, Señor, y tú estás contento, Señor, por esta vida. Señor, gracias por haber tocado, Señor, su corazón y por lo que tú vas a hacer, Señor, en su vida, Señor, y lo que vas a hacer alrededor de ella. Padre, muéstrale, Señor, tu amor, muéstrale, Señor, tu gracia y tu misericordia infinita, Padre, para que pueda aprender,
comprender, Señor, y pueda entender lo especial, Señor, que es para ti. Y que tú, Señor, en esta tarde te has placido en escogerla, Señor, para trasladarla de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable, Señor, y que tú vas a estar haciendo, Señor, grandes cosas, porque tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas, Señor, y tu fidelidad se demuestra, Señor, en ese cumplimiento de tu palabra. Padre, te agradecemos, Señor, por ellos y rogamos, Señor, que seas tú, Señor, en tu vida. Y ahora sí, ponte de pie. ¿Qué hay para mí? ¿Qué puedo hacer? Señor, yo de repente oigo que tú les hablas